es que la forma de presentación va a ser muy diferente si se trata de una parálisis congénita o si se trata de una parálisis adquirida, en todas las parálisis. En el cuarto, particularmente en el cuarto nervio, que es el primero que vamos a discutir, tienen que recordar que una de las presentaciones más frecuentes de la parálisis del cuarto nervio son las presentaciones congénitas. O sea, hay muchos pacientes con parálisis congénita del cuarto nervio y que en ocasiones una parálisis del cuarto nervio, ¿no? Yo hasta hace poquito este año en la consulta vino un paciente a mi consulta con una hipertropia pequeña de uno de los ojos. Así se manifiestan las parálisis congénitas. Era una hipertropia bien pequeña. El paciente venía básicamente porque le preocupaba la parte estética de esa hipertropia. Había ido a varios médicos y, bueno, como era pequeña la hipertropia, no le habían hecho mucho caso. Esta hipertropia se caracterizaba porque cuando el paciente, imagínense hipertropia del ojo derecho, tenemos el ojito derecho en hipertropia, pero era una hipertropia pequeña. Cuando el paciente miraba hacia la izquierda, entonces el ojo derecho de la hipertropia estaba en aducción. Allí en aducción la hipertropia se ponía peor. Y bien lo dijo José Manuel, se pone peor porque en ese lugar ya empieza a actuar el oblicuo inferior que está hiperfuncionando producto de la parálisis del oblicuo superior. Entonces, lo que más le molestaba al paciente, a este paciente, no era la hipertropia en ppm, sino que cuando volteaba hacia un lado, el ojo se le iba para arriba. Le hice la maniobra de Wielchowski, que consiste en inclinar la cabeza. Es inclinar la cabeza. Tienen que siempre que especificar la tortícolis. No es lo mismo girar la cabeza, me están viendo, ¿verdad? Tengo la cámara. No es lo mismo girar la cabeza que inclinar la cabeza, ¿sí? En la parálisis del cuarto nervio es importante hacer la maniobra de Wielchowski siempre que tengamos una hipertropia, que además se empeore en aducción, que indica que el oblicuo inferior está hiperfuncionando. Es importante inclinar la cabeza hacia el mismo lado de la hipertropia y hacia el otro lado de la hipertropia. Pero si yo tengo una hipertropia del ojo derecho, una parálisis del cuarto nervio derecho, ya yo sé cuando estoy evaluando aducciones y versiones que al hacer aducción, este ojo se va más para arriba, o sea, la hipertropia empeora en aducción. Cuando yo le inclino la cabeza hacia el hombro del mismo lado donde estaba la hipertropia, si esa hipertropia se pone peor, es un Wielchowski positivo. Y eso indica, es patognomónico de una parálisis del cuarto nervio. La hipertropia que se pone peor al inclinar la cabeza hacia el hombro del lado de la hipertropia. Por ende, al contrario, cuando inclinamos la cabeza hacia el hombro contrario, la hipertropia disminuye e incluso desaparece. Entonces, son pacientes que como posición compensadora de la cabeza tradicionalmente tienen una inclinación de la cabeza hacia el hombro izquierdo. Este paciente tenía una ligera inclinación de la cabeza hacia el hombro izquierdo, pero además el diagnóstico de que es congénita lo da, que no hay diplopia. Este paciente tenía una agudeza visual 20-20 en ambos ojos, o sea, no se ambliopizó. ¿Por qué? Porque él desde pequeño inclinaba la cabeza hacia el otro hombro. Y entonces es característico, muy característico de los cuartos nervios, que si tú le pides fotografías anteriores, entonces el muchachito me sacó la fotografía de la primera comunión, la fotografía de cuando estaba chiquito, todas las fotografías él inclina la cabeza hacia este lado, así como cuando la gente se pone, ay, coqueta. Bueno, el chamo todo el tiempo inclinaba la cabeza hacia el mismo lado. Y eso es el diagnóstico de la parálisis congénita de ese nervio. Él me decía que esa hipertropia era de aparición reciente, pero no había diplopia. Y al
sacar las fotografías, entonces se da cuenta que en todas las fotografías tiene la inclinación de la cabeza. Eso es muy típico de los cuartos nervios, que son en muchas ocasiones congénitos. ¿Qué hacemos entonces con ese paciente que tiene una parálisis congénita del cuarto nervio? Bueno, sí, básicamente lo que está originando la hipertrofia y lo que está originando la hipertrofia en aducción y lo que está originando la posición compensa sobre la cabeza es la hiperfunción de su antagonista, que es el oblicuo inferior. Entonces hacemos una cirugía que debilite el antagonista y de esa manera eliminamos la hipertrofia. En el Pérez Carreño y en mi escuela, pues lo que yo aprendí es simplemente hacer una miectomía del oblicuo inferior de ese ojo y el paciente, el problema queda resuelto. Cuando se trata de una parálisis adquirida, como bien lo dijo José Manuel, la causa más frecuente de las parálisis adquiridas es la causa traumática. Y en muchas ocasiones la causa no tiene que ser un traumatismo craneoencefálico severo, ni el paciente haber estado en terapia intensiva, no, por el trayecto del cuarto nervio y por lo delgado que es ese nervio, los traumatismos son tontos, son traumatismos de poca importancia. El doctor Bernardo Alan se cayó de unas escaleras y tuvo un traumatismo, básicamente se cayó de las escaleras y el único traumatismo importante que tuvo fue una fractura de la mano derecha. Y tuvo en ese traumatismo que se cayó por las escaleras, no perdió conocimiento, no tuvo traumatismo craneoencefálico severo ni nada, tuvo una parálisis bilateral de ambos cuartos nervios, de origen traumático. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Una diplopia que, como dijo José Manuel, se pone peor cuando miramos abajo. ¿Por qué? Porque cuando miramos abajo, como el oblicuo superior es un depresor, entonces ahí se desbalancea más, ahí es donde hay mayor incomitancia. Y entonces al mirar abajo, se separan más las imágenes y la diplopia es mayor. Y además tiene un componente torsional, porque el oblicuo superior es un intorsor, entonces hay también una diplopia torsional. Pero en general se pone muy mal cuando ven abajo, entonces cuando bajan escaleras, cuando leen, la mirada abajo es una mirada muy útil en el día a día, y entonces ahí se desequilibra, se separan las imágenes y es muy incómoda, una diplopia muy incómoda. Como les dijimos el día de ayer, pues el manejo de esto es fluir mientras se recuperan. La mayoría de estas parálisis se recuperan. Yo la verdad que no he operado nunca ningún cuarto nervio adquirido. O sea, todas las pacientes adquiridos de cuarto nervio que yo he tenido se han recuperado totalmente. Entonces es muy raro operar el cuarto nervio en forma adquirida. Entonces, clínica importante. El paciente manifiesta diplopia, puede estar en orto o una ligera hipertrofia en ppm, que se pone peor cuando aduce el ojo de la hipertrofia y que también se pone peor cuando inclinamos la cabeza hacia el hombro del ojo de la hipertrofia. Eso es lo característico de lo que es el diagnóstico de la parálisis del cuarto nervio. ¿Alguien tiene alguna duda de del cuarto nervio? ¿O estamos bien? No, usted hablaba del tratamiento quirúrgico de las congénitas, o sea, así que se empezó a oír mal, que se realiza un debilitamiento del antagonista, pero lo próximo que dijo, lo próximo del cuarto. Lo que hacemos es un debilitamiento del músculo oblicuo inferior, y hay médicos que hacen retroceso amplio del oblicuo inferior. Lo que nosotros hacemos en el hospital es miectomía del oblicuo inferior. Esa cirugía ya la vamos a ver en la clase de cirugía, pero consiste básicamente en seccionar el oblicuo inferior y quitarle un pedazo, dejarlo libre, pues. ¿Okay? Lo vamos a ver en la clase de cirugía, pero se ve empezar a escuchar. Es una cirugía debilitante. Y se recuerdan que cuando hablamos de patrones alfabéticos y de hiperfunciones de los oblicuos, yo les decía que los oblicuos siempre hay que tocarlos en los dos ojos. Bueno, la única razón para tocar el oblicuo de un solo ojo es la parálisis del cuarto nervio. Se toca solo el oblicuo de ese ojo. ¿Ok? ¿Sí?
Doctora, yo tengo una Vamos, pregunta. Manuel, le voy a poner un negativo. Porque como Doctora, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Aló?